Hola a todos. Hoy traigo un vídeo que muchos me lo habéis pedido, pero esta vez de verdad. Consejo, si un youtuber os dice que todo el mundo le ha pedido algo, es mentira, lo ha hecho porque le ha dado la gana. Traigo una actualización con todo lo que tengo y utilizo en mi canal y en mi vida diaria con la moto, que me ha venido bien, o que me gusta, o que sale muy bien de precio, o que tiene buena calidad-precio. En definitiva, cosas que yo os voy a recomendar porque creo que os pueden ser muy útiles y que tienen una calidad muy buena. Esto me lo habéis pedido varios, ya que el último vídeo que he hecho de esta temática fue en el 2018, cuando recién había empezado, y hay muchas cosas que habéis visto en el canal que, pese a que no salen en aquel vídeo, las utilizo a menudo. Y aquí os voy a enseñar una a una cuáles de las cosas que uso a día de hoy me han venido bien, me gustan y os las recomiendo. Vamos a empezar por las chaquetas. Primera chaqueta que os voy a enseñar. Esta es la Shima, conocida por algunos como la chaqueta 4 estaciones forocochera. Varias veces aparece de oferta y la puedes sacar por 100, 150, incluso por menos dinero si tienes algo de suerte. Es una chaqueta con una calidad muy alta que trae protecciones tanto en codos como hombros como en la espalda. Ya la trae la espaldera, una espaldera de bastante buena calidad, y tiene doble forro que lo puedes quitar, un forro que es impermeable y otro que es para el invierno, o sea, para calentarte, vaya, el típico. Así que esta chaqueta la puedes usar tanto si hace mucho frío, yo he ido con la moto a menos 2 grados con ella y he ido bastante bien, como si hace bastante más calor, ya que aparte de poder quitar el forro, tiene aperturas por toda la chaqueta que tú puedes abrir y dejar que entre el aire y te ventila bastante bien. No la puedes utilizar a 30 grados en verano, pero te ventila bastante bien para justo estos meses que aún no hace todo el calor ni todo el frío, y quitando los meses más calientes del año. Si vives en sitios muy calurosos, por supuesto, pues quizá no te valga, pero para todo lo demás, sí. Tiene unos acabados bastante buenos. Como os he comentado, lleva espaldera, lleva bolsillos de todos tipos, tamaños y colores. Varios de los bolsillos son impermeables. El único problema que tiene esta chaqueta es que después de un año largo de uso, los velcros del bolsillo se están yendo al garete, pero esto se puede cambiar fácilmente, así que tiene muy buena calidad, la recomiendo bastante. Os enseño la espaldera. Si no me equivoco es una de nivel 2, pero de las blanditas, o sea que no es molesta de llevar ni nada por el estilo, o sea, la puedes utilizar y es bastante cómoda. La Shima Horizon. Os pondré enlaces de todo lo que os voy comentando en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo. Esta chaqueta va muy bien, os la recomiendo mucho. La Furigan Legend, una chaqueta de moto, pero un poco más arregladita. Chaqueta de cuero que la puedes utilizar en un día que tengas que ir un poquito más normal, o como a algunos de nosotros nos pasa, si tienes que llevar el chaleco por encima, ya que la Horizon es bastante abultada. La chaqueta trae protecciones de muy buena calidad en codos y hombros, y lleva preparado para ponerle la protección en la espalda, pero no la trae de serie. Tiene un acabado muy bonito, es una chaqueta muy elegante, tiene unas calidades muy buenas, y si la cuidas, engrasándola y tal a cada X tiempo, te va a durar mucho tiempo. A mí personalmente me gusta un montón. El problema de esta chaqueta es algo cara, pero igual que lo que os he comentado de la Shima, si no tienes prisa, puedes pillar una oferta bastante buena. Abriga bastante, no tanto como la Shima con todas las capas que lleva, pero venden un chalequito que lo puedes poner por dentro, y en Amazon suele valer unos 30 pavos el chalequito, así que si la quieres utilizar para temperaturas más extremas, lo puedes pillar. Yo no llevo el chalequito porque como la utilizo, sobre todo aquí en Valencia, aquí no suele hacer tanto frío para que la necesite, y en caso de necesitarla me pongo a 4 estaciones. Furigan Legend, muy bien hecha y también os la recomiendo bastante. La última chaqueta del día, la Dainese Air Flux.
He probado varias chaquetas que son de verano, de estas que son totalmente abiertas. Y de lejos, la que más fresquita he podido utilizar o he encontrado es esta. Prácticamente entera, son todo aperturas para que te pase el aire. Prácticamente todo. La chaqueta trae protecciones bastante rígidas en hombro y codo y trae preparada para ponerla de espaldera. Ya la tengo guardada. Tengo una de nivel 2 de la misma marca que es bastante incómoda para hacer vida normal. Pero bueno, ya sabemos que esto de la protección suele ir reñida con la comodidad. Cada uno que valore. Tiene unos acabados muy bien, muy buenos, muy bonitos. Y lo que más me llamó la atención de esta es que pese a ser de Dainese no está llena de símbolos y letras y fosforitos que parece que vayas haciendo publicidad de la marca. Esta es bastante elegante, bastante sencillita, la puedes usar un día normal y no pesa nada, o sea, como os he comentado, es totalmente translúcida, menos donde tiene que tener la protección por si te caes. Por lo demás, te pasa bastante el aire. Ahora, lo típico que dice la gente. En verano puedo ir a 43 grados con mi chaqueta porque es de muy buena calidad y no paso calor. Con esto pasas calor. Con cualquier chaqueta en verano, en moto, pasas calor. No hay forma de no hacerlo. Con esta se pasa menos que con otras, pero es lo que hay. Como menos calor se pasa en la moto es con chanclas y pantalones cortos. Pero esto no, como supongo que sabréis, no es lo más indicado. Así que si queréis ir algo protegidos, tendréis que pasar un poco de calor. Y con esta se pasa bastante poco para lo que es. Buena calidad-precio. Y como lo demás, os voy a dejar enlaces para que echéis un vistazo si estáis interesados. Dainese Airflux. Guantes. De este en concreto me habéis preguntado algunos. Porque salen todos los vídeos, por supuesto. Estos son guantes de la marca Segura. Los más calientes que tenían cuando yo fui a buscarlos. Los compré en Pure Racer, una tienda de aquí de Valencia. Tienen acabado como de borrego por dentro y es bastante caliente. Por fuera son de cuero y se estaba poniendo algo feo hace unos meses, ya que lo tengo de hace tiempo. Lo he engrasado y están como nuevos. La calidad es bastante buena. Son bastante cómodos de llevar. Son táctiles para usar el móvil, lo cual viene súper bien. Y lo que pasa con estos guantes es que pese a que molan y pese a que están súper bien, son un poco caros. Están sobre los 80 euros. Que bueno, os los recomiendo, pero sí que es cierto que quizá hayan opciones algo más baratas. Yo estos los tengo porque me los regaló mi mujer para mi cumpleaños, así que me busco algo un poco más especial para la ocasión y por eso los tengo. Muy buenos guantes, la marca, por lo que tengo entendido, también es muy guay. Y me mola el rollo este como algo antiguo que tiene y tal. Muy buenos guantes, precio pues dentro de lo que cabe bien y la calidad bastante buena, o sea, están como nuevos desde que los tengo y llevan kilómetros, A ver, yo ya sé, ya lo oigo venir, que por esto me van a caer palos en el vídeo. Aquí en Valencia hay días en verano que hace 40 grados y hace muchísimo calor. En esos días yo llevo estos guantes. Son los Biltwell, que es una marca que a mí personalmente me mola bastante. Tienen unos acabados bastante bonitos, bastante guays y son prácticamente enteros ventilados. Tienen protecciones en nudillos y poco más. ¿Qué quiere decir esto? Que si te pegas una hostia con esto, no te va a proteger demasiado. Pero no te mueres de calor tampoco. Y en verano, los días que hace muchísimo calor, opto por ponerme estos. Tienen buena calidad, van muy bien, a mí me parecen muy bonitos, pero lo que os digo, ¿cuánto protegen ante una caída? Me imagino que no demasiado, pero a mí me gustan mucho. No me diréis que no están chulos. ¿Qué tendrá la marca Biltwell, Solo sacan cosas chulas. Bragas. Para poner por dentro del casco. Esta me la regaló un amigo en mi cumpleaños. Es una braga de la marca Buff. Está súper bien hecha. Lleva como doble capa. Una que es de este material que saca Buff, que es un material como súper grueso que abriga un montón. Y luego esto para darle la vuelta y ponértelo en la cara. Está muy bien, muy chula. Está muy bien hecha. La he lavado ya unas 5 o 6 veces y aguanta muy bien y la recomiendo bastante, o sea, calienta una barbaridad. Si esto te lo pones y no hace menos de 8 o 10 grados, pasarás calor si te lo pones. Por lo que, vamos, cumple su cometido con creces, muy bien. Y cuando no hace tanto frío, me pongo esta,
que también es de la tienda de Pure Racer. Tiene una calidad muy buena. Es como un estilo de seda muy chulo. Tiene los acabados súper bien hechos y un tacto que infelizmente no os lo puedo transmitir por la cámara, pero tiene unos acabados muy guays. Y bueno, pues te tapa el viento y no te achicharras con ella, por lo que vamos, genial. Y también lleva, pues lo que os digo, varios lavados y se aguanta como la nueva, como el primer día. Está muy bien. No conocía la marca, pero va súper guay. Os enseño los cascos que estoy utilizando a día de hoy. Este casco, que me habéis preguntado por él, es de Iguana Custom, se llama El Villano. Tiene unos acabados bastante guays. Aguanta bastante bien el tiempo, ya que lleva unos cuantos kilómetros encima. Y con él no paso tanto calor como con los otros, porque tiene esto abierto y aunque le he puesto esta pantalla para que no entre tanto aire, tiene un mogollón de ventilación solo por eso mismo, por tener la pantalla totalmente abierta. Por lo que los meses más calurosos lo utilizo. Y bueno, no paso tanto, no voy tan bien como si fuera con un casco totalmente abierto, pero a mí los jets no me gustan demasiado, porque me siento muy desprotegido y me da mucho mal rollo pegarme una hostia a 100 por hora con la cara al aire. Y este casco es de Iguana Custom, como os digo, sale por 100 y pico pavos y va muy guay. El Villano. Y para grabar, sin embargo, como necesito un casco un poco más silencioso, me he hecho con uno de estos. Se llama Schuberth, la marca. Por lo que tengo entendido, todos los cascos que tienen son súper silenciosos. Este desde luego lo es. Este modelo es un modelo un poco antiguo, se llama R1. Y me va guay para grabar, pero ya os digo, es porque necesito un casco que dentro no entre mucho viento para poder grabar bien el sonido. Y con este, pues me va guay para eso. Y además tiene visera para el sol, lo cual va genial porque no tienes que estar parándote para ponerte las gafas de sol y tal. Ni tan mal. Esto lo pondré en el vídeo, pero casi que a modo de bonus. Esto es una chaqueta 4 estaciones de la marca AXO. Voy a poner el enlace para que podáis acceder a ella en la descripción. Yo se la regalé a mi mujer. La utiliza tanto en verano como en invierno. Sí que es verdad que a lo mejor en verano pasa un poco de calor, pero como no sale todos los días en moto, por un día tampoco pasa nada. Y en invierno va bastante guay porque lleva una capa que tú le pones aquí, como un chalequito, y abriga bastante bien. Yo esta chaqueta la pillé en Amazon de oferta, no sé si por 30 euros o 20 euros o algo así. La llevo usando ya, pues creo que un par de años. Y el rollo es esto, que una pequeña recomendación: si vais a comprar a vuestra chica, o bueno, a vuestro chico, si sois vosotras las que conducís, una chaqueta, estaría guay que fuera a 4 estaciones, ya que tampoco es lo suyo llenar la casa de trastos si es una persona que sube moto muy de vez en cuando, ¿sabes? Esta, dentro de las cosas que se le puede pedir, cumple bastante bien. La calidad es bastante buena, trae protecciones en codo, sitio para poner espaldera y bueno, y cumple su cometido. Y ha salido bastante buena, la verdad, porque no tiene ningún problema ni de costuras ni nada y lleva ya pues bastantes kilómetros. Esto fue un regalo para mi mujer. Son unos guantes de cuero color granate, medio rojo o granate, la marca Vice City. Son súper chulos, le molan un montón, tío. Y si queréis hacer un regalo a una chica y no sabéis muy bien qué darle, pero queréis que tenga que ver con el rollo de las motos, esto podría estar muy bien. A ella le moló un montón y además, como todos los guantes suelen ser muy iguales, negros, de cuero y ya está. Con este tenéis una cosa un poquito distinta que le puede dar pues el toque que le suele gustar a la peña. Está bastante bien hecho y aguanta bastante bien el paso del tiempo, ya que se lo di por su cumpleaños hace ya más de un año, creo, y aguanta muy bien. Vice City, la marca, yo no la conocía, pero hace unos años, bueno, unos meses más bien, está empezando a pegar bastante fuerte, con unos cascos también bastante guays. Y bueno, pues esto. Sin más, me despido de vosotros, espero que os vaya muy bien, que todo esto pase pronto y que nos vemos pronto por la carretera. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.
Bueno, y aquí tenemos el producto estrella de este vídeo, el más utilizado en mi zona sin lugar a dudas y que bueno, que la verdad es que cumple bien su papel también, oye.